Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sea su nombre para siempre bendito y alabado. En esta mañana le damos gracias al Señor por cada persona que está con nosotros, que se conecta con nosotros a través de estos medios. Le damos gracias al Señor porque nos permite una vez más poder llevar el mensaje del Evangelio. Es un gran privilegio poder predicar la palabra del Señor, poder llegar a sus hogares, poder llegar a aquellos lugares donde nosotros no podemos ir en persona, pero que a través de estos medios podemos llegar allí en otros países donde también nos miran, donde también se conectan con nosotros. Para ellos también unas bendiciones sobrenaturales, porque dice la palabra del Señor que Él derramará sobre nosotros bendiciones sobrenaturales en el lugar que Él nos ha colocado. Todos no podemos estar en un solo lugar, pero dice la palabra del Señor que bendito será la ciudad donde estemos. Lo dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio 28. Bendito será su salida y su entrada, bendito será su alacena. Hay una gran bendición en las Escrituras para cada uno de nosotros. También dice la palabra del Señor: ¿acaso yo soy Dios solamente de cerca y no soy Dios de lejos? Dios está en todo lugar. Entonces el todo es que nosotros dispongamos nuestro corazón y el Señor es el que obra en nuestra vida. Amén. Él obra en nuestros trabajos, en nuestro hogar, en todo lo que nosotros hagamos. Si le damos permiso a Dios, Él estará obrando grandemente allí. Hoy bendecimos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo, allí donde se predica el Evangelio. Hoy oramos por cada iglesia que tal vez también han pasado grandes dificultades, por cada iglesia que en este momento tal vez han cerrado sus puertas por X o Y razón. Hoy oramos por ellos, bendecimos esas congregaciones. Hoy le damos gracias a Dios por el privilegio que Él nos ha dado hasta el día de hoy permanecer. Y con la ayuda del Señor seguiremos avanzando. No importa las tempestades, no importa las tormentas de la vida, tenemos que seguir avanzando y en el Señor tendremos la victoria. Amén. Démosle un aplauso en esta mañana. Bien, amados hermanos, en esta mañana traigo un tema que es muy conocido por todos nosotros, que es hablando de la oración. La oración, ¿qué es? Oración es entregar lo nuestro, los pensamientos, los deseos, todos a Dios, para que Dios de una u otra manera obre en nuestra vida. La oración es muy importante para nosotros. Nosotros como pueblo de Dios, como pueblo cristiano, tenemos que estar pegados de la oración. La oración no tiene que apartarse de nosotros. No es una opción, es un mandato del Señor, que tenemos que orar. Dice: orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Tenemos que tener esa relación con el Señor en nuestra oración. Dice la palabra del Señor que la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso nosotros declaramos que somos justificados y oramos por otras personas que necesitan también, como nosotros necesitamos, y el Señor obrará, Él hará. Entonces, yo he traído un mensaje que le he colocado como título a este mensaje: ¿por qué orar? ¿Qué hace la oración? ¿Por qué orar? Muchas veces de pronto habrá gente, ¿no?, que ya no tiene por qué orar, porque todo lo tiene, porque está bien, porque está... Pero yo le digo algo, mis hermanos: si todo está bien en su vida, si ya no tienen nada por qué orar, yo les pido un gran favor: oren por mí, que yo sí necesito oración. Amén. Yo necesito que oren por mí, porque hay muchas cosas que están en nuestra vida que no hemos podido tal vez arrancarlas, y necesitamos de una oración, necesitamos de que alguien ore por nosotros. El hecho que nosotros hayamos conocido de la palabra del Señor, del Evangelio, que hayamos comenzado a caminar en este propósito, es porque
yo estoy seguro que alguien oró por nosotros. Así no haya sido con nombre específico, pero alguien ha orado en el mundo y muchos lo han hecho. Han orado porque Colombia sea para Cristo. Y somos colombianos. Muchos han orado para que el mundo sea gobernado por Cristo. Entonces, hoy en día conocemos la palabra del Señor, hoy en día predicamos el Evangelio porque alguien ha orado por nosotros. Hay mucha gente que dio mucho por nosotros. Predicábamos el viernes. Alguien dio para que hoy nosotros tengamos este privilegio. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que la oración del justo puede mucho. Entonces nosotros encontramos gente que ha hecho grandes oraciones y han recibido grandes respuestas. Amén. Porque dice la palabra del Señor que la oración eficaz, una oración poderosa, una oración que haya salido del corazón de una persona, un corazón sincero delante de Dios, entonces esta oración llega como olor fragante delante del Señor y Él ve que nosotros verdaderamente hemos derramado nuestro corazón delante de Él y Él comienza a orar. Porque hay oraciones que de pronto las decimos porque nos escuchen o por simplemente un requisito que el cristiano tiene que orar. Pero dice que la oración tiene que ser una oración flamante, una oración que llegue, que rompa ese cielo de bronce y que llegue delante de la presencia de Dios. Y tenemos que orar. Hay mucho por qué orar. Porque es que la oración trae esa consecuencia. La oración es la llave que abre los depósitos del cielo. Amén. Abre los depósitos del cielo para que se derramen todas estas bendiciones y nos alcancen. El Señor envía las bendiciones, pero hay una guerra espiritual. El enemigo no quiere dejar que esas bendiciones lleguen a nosotros y nosotros tenemos que orar para que eso sea posible. Tenemos que orar con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con nuestro corazón. Y nosotros encontramos a través de la Escritura muchos hombres que hicieron grandes oraciones, otros no fueron tan largas las oraciones, pero fueron unas oraciones eficaces. Si ustedes miran, ustedes buscan, encuentran una oración como la de Moisés. Yo creo que una de las oraciones más duras de pronto y más peligrosas fue la oración de Moisés. Moisés dijo: Señor, si tú no eres capaz de perdonar el pecado de tu pueblo, bórrame del libro que tú mismo creaste. Es una oración tremenda, porque acuérdense que Dios quería como destruir el pueblo y Moisés interfería. Y entonces él levanta esta oración tan potente, digo peligrosa porque le dice al Señor: si no eres capaz de perdonar a este pueblo, entonces bórrame a mí también del libro de la vida. Es tremendo, cualquiera no se atreve. Es tal que el Señor dijo: te vamos a borrar porque quiero castigar al pueblo. Entonces son oraciones que son tremendas, pero que dejaron un gran mensaje. Como cuando decimos: Señor, o yo lo he dicho muchas veces en mis oraciones, cuando yo digo: Señor, el día que yo vuelva al mundo, yo prefiero, Señor, que tú me quites la vida. Porque no quiero volver atrás con dificultad, pero quiero seguir avanzando, y esta siempre ha sido una de mis oraciones. Entonces el día que el Señor de pronto me quite, será porque de pronto he pensado volver atrás. Pero hasta el día de hoy le pido al Señor que me permanezca o que me mantenga firme. Amén. Otra oración, por ejemplo, la oración de Jabes. Jabes, una oración corta, dijo: Señor, si se ensanchara mi territorio. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice: le concedió lo que Jabes pidió. Y se habla de la oración de Jabes. Jonás hizo una oración dentro del vientre del pez. En mi angustia clamé a Jehová y Él me libró. Oraciones tremendas. Elías oró para que no lloviera por 3 años y medio y no llovió. Oró para que descendiera fuego sobre el holocausto y descendió fuego, quemó las piedras y toda la cantidad de agua que había ahí. Nosotros todos conocemos estas grandes oraciones. Los discípulos veían que era tan importante la oración que le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Porque veían al maestro que oraba varias veces al día.
que mantenía en contacto con el Padre. Y entonces vemos que ellos le dicen al Señor que les enseñara a orar. Y lo hacía Él. ¿Por qué no nosotros? Pablo oró también unas oraciones tremendas. Y hasta el día de hoy esas oraciones de Pablo también están haciendo efecto en nuestra vida. Jesús por excelencia es el gran maestro. Es el maestro de las oraciones. De las oraciones que parecen que para nosotros son como oiga, tan tremendo esta oración. Hacer una oración por alguien que le está haciendo daño. Pero el Señor allí en la cruz, hasta lo último estaba orando por un pueblo, diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces vemos el poder de las grandes oraciones. De las oraciones que se levantan con un corazón sincero. Y un imitador que hay muchos. Tal vez usted es un imitador de Cristo. Pero yo resalto aquí a Pablo con su gran oración. En el libro de los Efesios, y quiero que vayamos, mis hermanos, al libro de Efesios. Y vemos que Efesios es un libro, una carta de Pablo, donde comienza haciendo una gran oración que ha repercutido hasta estos tiempos. Me disculpan, pero mi gargantica está un poco afectada. ¿Y por qué oraba Pablo? Para que nosotros tuviéramos un conocimiento. Pablo oraba por nosotros para que el espíritu de revelación estuviera en nosotros, el espíritu de sabiduría estuviera sobre nosotros. Que necesitamos mucho un espíritu de revelación y un espíritu de discernimiento, un espíritu del espíritu de Jehová que lo necesitamos, el espíritu de temor a Jehová. Necesitamos de esos espíritus en nuestra vida. Y entonces, ¿pero qué pasa, mis hermanos? Mire que la triste historia de nosotros es que nosotros oramos siempre cuando hay una dificultad. Nuestras oraciones son elevadas al cielo es cuando estamos pasando por crisis, cuando estamos pasando por una enfermedad, cuando estamos pasando por una decepción. Ay, sí, Señor, y oramos. Y todos yo creo que hemos orado por alguna situación, por las enfermedades que más oramos. Pero Pablo no oraba por todas esas situaciones, Pablo oraba diferente. Nosotros siempre oramos por una situación negativa que hay en nuestra vida. Pablo oraba por una situación positiva, para que nosotros obtuviéramos grandes cosas. Y entonces yo quiero que miremos ahora sí en Efesios. En el capítulo 1, comienza la saludación, dice salutación de Pablo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Él no fue apóstol por voluntad de hombre, mira, que usted es un apóstol, fulano, usted es apóstol. No, fue por la voluntad de Dios, no fue por voluntad de hombre. Dice: por la voluntad de Jesucristo, a los santos fieles, dice, en Cristo Jesús, que están en Efeso. Y comenzaba Pablo orando: gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Comenzaba dando primeramente las gracias a Dios. Y entonces nosotros encontramos en un capítulo como el capítulo primero, que este capítulo está dividido en 3 partes. Del 3 al 6 encontramos a Dios como el Padre. Del 7 al 12 lo encontramos a nuestro Señor Jesucristo como el Espíritu Santo. Pero antes encontramos como al Padre, como al Hijo y como al Espíritu Santo, que son las 3 personas que obran hasta el día de hoy en nosotros. El Espíritu Santo lo encontramos del 13 al 14 obrando tremendamente. Entonces nosotros encontramos 3 divisiones en este capítulo. En primer lugar, que encontramos como Padre fue planeando la iglesia. Porque la iglesia del Señor Jesucristo fue establecida, nosotros fuimos establecidos desde el comienzo de la creación del mundo. Desde el principio. Y entonces comienza esta oración y
primera parte diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Mire que nosotros, desde el comienzo de la creación, ya el Señor estaba estableciendo una iglesia que somos nosotros. ¿Por qué? Porque dice que según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso, mis amados, no se vale seguir en el pecado. No se vale seguir haciendo las cosas que no son agradables delante de Dios, porque Él nos escogió desde antes de la creación del mundo para que nosotros fuéramos santos, sin manchas, apartados de las cosas del mundo. Para eso nos creó el Señor. Pero el enemigo se ha metido y ha torcido todo este propósito. Ha enredado nuestra mente y por eso cada uno corre por sus propias cosas, haciendo lo que a cada uno nos parece que es la verdad, que es la realidad. Por eso escuchamos en muchas congregaciones hablando a los grandes pastores diciendo: esta sí es la congregación del Señor Jesucristo. Esta fue la que el Señor creó. Pero no podemos estar tan seguros, mis hermanos. Porque Dios no creó una congregación con una razón social, con un título allí. No, todos somos, Él creó la iglesia y todos somos iglesia. A veces cuando nosotros decimos que nosotros sí tenemos la verdad, de pronto estamos errando. Porque hay muchas congregaciones que tienen la verdad de Cristo. Y entonces estaríamos haciendo las cosas mal. Versículo 5 dice: en amor, habiendo predestinado para ser, ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros fuimos aceptados a través de Cristo. Él nos creó para su alabanza, para su gloria, para su honra. Él no nos creó para que nosotros nos llenemos de vanagloria, para que nosotros saquemos pecho delante del pueblo diciendo que somos nosotros los únicos. El Señor Jesucristo nos predestinó. Por eso Él tuvo cuidado de su iglesia desde antes de la creación del mundo. En el segundo lugar, nosotros vemos cómo Dios el Hijo pagó un precio por la iglesia, derramando su sangre allí en el madero. Dice el versículo 7, dice: en quien tenemos redención. Aquí vemos ya el pago de ese precio tan grande que se hizo allí en la cruz. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdonar nuestro pecado es una riqueza que nosotros tenemos. Es una riqueza espiritual que ya nosotros adquirimos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces tenemos por nada estas cosas. A veces que pensamos que las riquezas son solo tener propiedades, tener cosas. Mire, la más grande riqueza que nosotros podemos tener es la gracia del Señor. Es la riqueza más grande, que haya perdonado nuestros pecados, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos fuera del plan de Dios. Ahora encontramos al Señor Jesucristo redimiéndonos. Por eso en este tercer versículo, en esta tercera parte, nosotros también encontramos al Espíritu Santo obrando por la iglesia. Dios obra por nosotros. Dios obra por una iglesia que Él mismo ha creado, que Él mismo ha levantado. Él no levantó una iglesia para dejarla que muriera. Él no ha levantado una iglesia para dejarla abandonada en medio del desierto. Por eso tenemos que tener la seguridad. Si nosotros estamos seguros de que el Señor nos ha llamado a un ministerio, tenemos que tener la plena convicción de que el Señor no nos dejará en vergüenza. Si tenemos la seguridad que fue Cristo quien nos llamó, Él nos levantará. Amén. Él nos llevará cada día de poder en poder. Así es, dice la bendita palabra del Señor. Mire que me estaba como salteando aquí un pedacito, pero mire que dice el versículo 7.
que de 7 en adelante dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados que hizo, dice en el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Por eso aquellos que buscan a Cristo son inteligentes. Aquellos que buscamos al Señor, hay un don de sabiduría en cada uno de nosotros, porque Dios ha pagado un precio grande a través de su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros encontramos al Espíritu Santo de Dios obrando por su iglesia y dándonos una garantía que es el Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros hemos sido ya sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál fue la promesa? Una promesa de salvación. Porque a través del Espíritu Santo nosotros hemos entendido el propósito de Dios. A través del Espíritu Santo nosotros hemos entendido cuál fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Y dice el versículo 14 que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. La versión internacional dice que Él es la garantía. Él es la garantía de una herencia que Dios nos ha dejado, y esa herencia es la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es para la alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos que estas oraciones que Pablo hace es para que nosotros entendamos todas estas cosas, que tengamos el entendimiento de las cosas grandes que Dios tiene para con nosotros. El versículo 15 dice el espíritu de sabiduría y de revelación. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído, mira que sigue Pablo hablando, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de qué, de dar gracias, orar al Señor por nosotros, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo oraba por nosotros. Por eso hoy nosotros hemos tenido el entendimiento abierto, hemos tenido una revelación de la palabra del Señor, porque Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo oraba, no decía, Señor, dame a mí el espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, sino que dice, para que Él dé a vosotros. Mire cómo es bonito orar por los demás, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Mire que nuestros ojos estaban cegados por las tinieblas del pecado. Nuestros ojos estaban cegados por esas tinieblas del mundo, tinieblas diabólicas que Dios ha quitado, porque Él ha rasgado ese velo que no nos dejaba ver la gloria de Dios. Hoy podemos ver las grandezas de nuestro Señor Jesucristo a través de grandes oraciones, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria y de su herencia en los santos. Pablo era un hombre tremendo para orar por el pueblo, para orar por nosotros. Dice en el versículo 22, dice, y sometidos a todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. Por eso no podemos permitir que nada ni nadie esté deteniendo la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha sometido todas las cosas debajo de nuestros pies. Él ha colocado todo para que la cabeza seamos nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Esas eran las oraciones de Pablo. Pablo oraba por un pueblo para que tuviera el conocimiento, para que pudiéramos entender que nosotros no somos salvos por obras. Es bueno hacer obra, mis hermanos. Es bueno porque eso hay una satisfacción en nuestro corazón cuando hacemos las cosas bien para los demás. Pero nosotros no somos salvos por gracia, y esto nosotros lo tenemos que entender muy bien. Las obras no nos llevan a la salvación.
a la salvación nos lleva la gracia. En el capítulo 2 de Efesios dice, salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Tenemos que tener ese entendimiento de que nosotros un día estábamos destituidos de la gloria de Dios. Que un día estábamos por fuera del plan, del propósito de Dios, pero que Dios tuvo la gran misericordia de insertarnos en un pueblo y presentarnos un plan de salvación, el cual hoy tenemos presente, que está servido para todos nosotros. Y entonces dice, sometidos a todas las cosas bajo los pies, y en la plenitud dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que una persona que es desobediente totalmente a Dios, allí no está operando el Espíritu Santo de Dios. Por eso es raro oír personas que son desobedientes, que uno sabe que son desobedientes a las cosas de Dios, pero siempre dice que el Espíritu Santo está ahí, que habla. No sé. Dios podrá hacer muchas cosas y hace muchas cosas. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo 4 del capítulo 8 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Él es rico en misericordia, y esas riquezas es las que dice la palabra del Señor que están puestas para nosotros. Esas riquezas en gloria, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso ya nosotros no vivimos la vida que estábamos viviendo. Hemos nacido nuevamente, hemos resucitado para estar con Cristo, hemos resucitado juntamente con Cristo. Ese es el entendimiento que hemos adquirido a través de un hombre como Pablo y a través de esta carta. Para que nosotros entendamos que nosotros ya fuimos reconciliados con el Señor. Versículo 11 dice reconciliación por medio de la cruz. Para que entendamos que la cruz no es un madero para que nosotros vayamos allí a adorar ese madero. Es para que nosotros entendamos que a través de la cruz nosotros tuvimos una libertad. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así andábamos nosotros, sin esperanza, sin Dios, sin saber a dónde ir. Porque así vengan dificultades, nosotros tenemos una esperanza. Tenemos la esperanza que tarde o temprano el Señor Jesucristo nos va a levantar. Tenemos la esperanza que en cualquier momento el Señor se glorifica en nuestra vida. Pero ¿qué hay de aquellos, hermanos, que no tienen el conocimiento de Cristo? ¿Qué hay de aquellos que no tienen el conocimiento de la verdad? Que andan solos por el mundo como ovejas sin pastor. ¿Qué hay de aquella gente? ¿Para dónde van? Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, dice, ha sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la sangre que nos redimió, porque es que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no lo hizo por solo unas personas, lo hizo por toda la humanidad, porque Él es nuestra paz, que dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las inamistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo allí en el madero. Entonces nosotros tenemos un entendimiento hoy en día. Hoy tenemos el conocimiento porque alguien pagó un precio orando porque nosotros pudiéramos llegar al conocimiento de la verdad. Y entonces nosotros encontramos todas estas cosas. Mire, dice que Pablo oraba por la reconciliación, para que tuviéramos el entendimiento. Oraba para que entendamos el amor de Dios. Porque qué difícil es entender el amor de Dios. Creemos que el amor de Dios es como el amor nuestro.
Pero el amor de Dios es un amor puro, un amor eterno. En el capítulo 3, ahí mismo en Efesios, en el capítulo 3, versículo 14 al 21, dice que para que nosotros entendamos el amor que excede todo conocimiento. Por esta causa, mire, aquí sigue Pablo orando. Aquí Pablo sigue orando por un pueblo. Él no está orando por él mismo, no está orando sino por todos nosotros. Y él dice: por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros estamos en un día como hoy, o cuántos una semana como esta, hemos estado doblando nuestra rodilla orando por alguien? Cada uno sabemos si lo hemos hecho o no lo hemos hecho. Pero Pablo lo hacía, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Vuelve y habla de las riquezas. No está hablando de riquezas materiales, porque esas riquezas materiales tarde o temprano se acabarán, o si morimos, el día que moramos, aquí se quedan. No nos vamos a llevar nada. Nosotros lo que nos interesa son las riquezas espirituales. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gloria de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser que fortalecidos con poder en el nombre interior. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, por su Espíritu Santo que hoy mora en nosotros. Es por el Espíritu Santo de Dios, no es porque nosotros hagamos cosas que sobrepasen, no, es porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, es el que nos fortalece cada día. Cuando llegamos a ciertas depresiones, cuando muchas veces vienen a nosotros esa desesperanza, cuando muchas veces a nosotros viene el desánimo, viene un enfriamiento, el Espíritu Santo nos fortalece. Porque dice la palabra del Señor que Dios se fortalece en nuestras debilidades. Él se fortalece en nuestras debilidades. Por eso nosotros podemos avanzar. Por eso cada día nosotros podemos seguir creyendo que hay un Dios, que hay un Hijo que ha muerto por nosotros y que Él nos va a levantar de cualquier situación. Es por el Espíritu Santo, dice la Escritura, que nosotros decimos: Abba, Padre. Es por el Espíritu Santo que reconocemos que Dios es nuestro papá y que dependemos de Él, que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Es por el Espíritu Santo que nosotros le llamamos a Él Padre. Es por el Espíritu Santo de Dios que nos redarguye para que nosotros no sigamos viviendo en pecado. Es por el Espíritu Santo que nosotros no pecamos deliberadamente, porque ahí está el Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, porque ahí está el Espíritu Santo rearguyendo nuestro corazón para que no hagamos las cosas malas que a Él no le agradan. Es por el Espíritu Santo de Dios, como leíamos anterior, porque ya fuimos sellados por el Espíritu Santo, porque Él es las arras de las promesas que Dios nos ha dado. Es por el Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es por el Espíritu Santo que nosotros tenemos esa fe, que Cristo vive en nosotros, porque la Escritura dice: porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es por eso, por el Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros no podemos vivir sin el Espíritu Santo. Por eso no lo podemos dejar de lado. Porque el Espíritu Santo es una persona que está dentro de nosotros para convencernos, para redarguirnos, para enseñarnos, para aconsejarnos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Dice el versículo 18: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Es por el Espíritu Santo de Dios. Es por el Espíritu Santo que nosotros podemos entender la unidad del Espíritu Santo. Pablo oraba por nosotros para que pudiéramos entender la unidad. Por eso no se vale que el pueblo de Cristo esté unos por allá y otros por acá. Pues sí tenemos que estar en
Físicamente así, porque no podemos estar en un solo lugar, pero espiritualmente nosotros tenemos que estar unidos. El cuerpo de Cristo fue molido en la cruz, pero no fue despedazado en una parte para allí, otra parte para acá. No, el pueblo de Cristo tiene que ser uno solo. No puede vivir una mano aparte del cuerpo, no puede vivir una pierna aparte o la cabeza, no, somos un solo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros nos empeñamos a tener como choques que porque pertenecen a otra congregación, porque no son de la nuestra. No, eso no es lo que dice el Señor, ni es lo que quiere el Señor. Él quiere unirnos cada día, dice la palabra del Señor, la unidad del Espíritu. Es por el Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste sellados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. En amor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Que estemos unidos todos como pueblo de Cristo, como hijos de Cristo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. ¿Por qué tanta guerra entre hermanos? Porque yo creo que el pueblo más desunido en el mundo es el mismo pueblo cristiano. Y si no se cuenta cuando hay elecciones y lanzan un candidato al Senado, a la presidencia, qué sé yo. Pero cada uno, por un lado, si nos uniéramos, tendríamos gobernantes allí que estuvieran por nosotros. Si el pueblo de nuestro Señor Jesucristo se hubiera unido, tendríamos presidente también cristiano. Pero cada uno se va por el camino que cree, buscando su propio beneficio. No importa que nos apartemos. Y el Señor dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y mantenemos más en guerra que en paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. No hay dos señores, no hay varios bautismos, mis hermanos. No hay varias fe. Una fe, dice la palabra del Señor. Un Señor, una fe y un bautismo. No tenemos dos señores. Y si hay dos señores, no le podemos servir a los dos señores. Porque pondrá a uno contento, pero el otro se va a desagradar. No podemos servir a dos señores. O servimos al Dios de la gloria o le servimos al mundo. Pero tenemos que tomar una decisión. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No hay sino un solo Dios. Y no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hecho hombre. No hay otro, no hay nada más que nos lleve allí a estar en la presencia de nuestro Señor, sino a través de Cristo. Y todo esto lo conocemos nosotros a través de la bendita palabra del Señor, de la Escritura. Por eso Pablo oraba para que Dios nos diera a nosotros revelación y sabiduría. Para que la palabra del Señor se nos revele a nosotros. Aunque la palabra ya es una palabra revelada, pero muchas veces nosotros necesitamos la revelación en nuestra vida. Y con esa revelación poder andar en sabiduría y en entendimiento. Para eso estaba orando Pablo. Tenemos que orar. Tenemos que orar para entender que ya nosotros no vivimos como en otros tiempos, dice la Escritura, sino que hoy tenemos una vida nueva en Cristo, que hoy somos nuevas criaturas, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque ya no puedo seguir haciendo las cosas del mundo. Dice que nadie que ha sido tomado por soldado se enreda en los negocios del mundo. Todo aquel que ha sido tomado por Cristo tiene que vivir bajo el gobierno y la voluntad de Cristo. En el capítulo 4, el versículo 17 dice: la vida nueva en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza del corazón.
Porque necesitamos, mis amados hermanos, que nosotros haya un cambio. Necesitamos que Dios quite ese corazón de piedra y que coloque un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón de carne. Un corazón que tenga entendimiento. Un corazón que no esté entenebrecido, que no esté endurecido. Un corazón que pueda sentir lo que los demás están sintiendo. Un corazón que ame. Un corazón que se abra en búsqueda del Señor. En busca de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de inmundicia. Porque ¿qué hace un corazón duro? Un corazón que no ha recibido a Cristo. Un corazón que rechaza a Cristo. Pues hace todas las cosas del mundo creyendo que está haciendo las cosas bien. Se van detrás de las cosas que el mundo les está ofreciendo. Porque hay un corazón endurecido. Dice una versión, porque ese corazón está encallecido, está endurecido, ya no hay nada. El pecado está enraizado en el corazón del hombre. Dice que mejor dicho, lo tienen que quitar con cincel de hierro, con punta de diamante, porque el pecado está agarrado en nosotros. Y el corazón se ha endurecido y por eso hay tantas cosas. Pero dice la palabra del Señor que nosotros tenemos una vida nueva. Tenemos que tener ese entendimiento de que ya no somos como los demás, no para vanagloria, que ya no hacemos las cosas que el mundo vive haciendo, que tenemos que cambiar, que en nosotros tiene que haber un cambio, que en nosotros tiene que estar la luz de Cristo y nosotros mostrar al mundo lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Tenemos que demostrarlo, pero no lo hacemos solamente cargando una Biblia debajo del brazo, eso ya lo hace cualquier persona. Tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. La Biblia tiene que estar en nuestro corazón para poder predicar la palabra del Señor, para tener ese conocimiento. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, tenemos que quitar todos esos harapos que teníamos en el mundo. No esta física, harapos en nuestro corazón, pecado, inmundicia. Tenemos que apartar todo de nosotros. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Porque ¿cuántos corren tras del engaño? Porque no les gusta escuchar la verdad. ¿Cuántos se van tras del engaño porque les parece mejor? Dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos un solo cuerpo en Cristo. ¿Para qué mentir? ¿Para qué seguir mintiendo? Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Que no llegue la noche peleado con nuestros cónyuges. Que no llegue la noche peleado con nuestro esposo. Porque ¿qué? Le estamos dando lugar al diablo. Nosotros nos quedamos dormidos y el diablo comienza a trabajar en nuestra mente. Él no descansa. Nosotros a veces nos relajamos, pero Él sigue trabajando para ver cómo daña al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar alerta. Por eso la importancia de la oración. Por eso la importancia de estar conectados con Dios. Pablo oraba para que nosotros entendiéramos que somos hijos de Dios. Porque a veces creemos que los hijos de Dios tal vez ya no existen, pero somos hijos de Dios y tenemos que andar como eso, como hijos de Dios. Dice el capítulo 5, dice, andad como hijos de luz, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Al único que nosotros podemos imitar es a Dios, es a nuestro Señor Jesucristo, haciendo las cosas que a Él le agradan. Pero a veces imitamos todas las cosas del mundo. Si alguien camina así, entonces yo también tengo que caminar así. Si alguien se coloca el pantalón allá por la rodilla, yo también lo voy a imitar. Y vivimos imitando todas las cosas del mundo. Pero la palabra del Señor me enseña que tenemos que ser imitadores de Dios. Si nosotros somos imitadores de Cristo, tenemos que hacer las cosas como Cristo las hacía. Por lo menos tratar de hacerlas. Pero tenemos que hacerlo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. ¿Por qué tanto odio?
¿Por qué tanta pelea entre familias? ¿Por qué tantas discusiones entre matrimonios? Cuando el Señor está diciendo que tenemos que andar en amor, ¿por qué tanta discordia con hermanos? Hay mucha guerra entre los hermanos. Hay familias que no se pueden ver entre familiares. Hay familias que no soportan al padre, que no soportan a la madre, padres que no soportan a sus hijos. Cuando el Señor dice que tenemos que andar en amor, como también Cristo nos amó. El Señor Jesucristo fue el gran ejemplo. Él nos amó a nosotros, nos dejó un ejemplo de amor para que nosotros demos amor también a las demás personas. Para que demos amor a nuestros hermanos. Pero a veces al hermano ya ni lo miramos. Al hermano ya no lo saludamos. El hermano ya está por debajo de nuestro nivel. Qué mentira tan grande del diablo. Delante de Dios somos iguales. Delante de Dios todos somos iguales. Porque el Señor nunca hizo acepción de personas. Y Él dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y dice la palabra del Señor, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ninguna palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Tenemos que nosotros mostrar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Tenemos que mostrarle al mundo que ha habido un cambio. Pero qué difícil es para muchos cristianos. Qué difícil es para muchos que nos llamamos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios, que somos hombres de luz, hijos de luz, cuando estamos en la congregación, cuando estamos en compañía de nuestros hermanos, somos aquellos que hasta levitamos. Pero ¿qué es cuando estamos en un lugar donde nadie nos conoce? Muchas veces pasamos desapercibidos, ni siquiera saben que somos cristianos, porque no hay un testimonio. Porque ni siquiera nuestra forma de hablar, esto hace de que esa gente entienda que nosotros somos hijos de Dios y que ha habido un cambio en nosotros. Muchas veces nos igualamos para tenerlos de nuestro lado. Si llegamos a un lugar y están hablando cantidad de barbaridades, nosotros nos metemos en el cuento para no ser desechados. Y eso es lo que estamos haciendo. Y el Señor dice que nosotros tenemos que andar como hijos de luz. Donde quiera, si no nos aceptan como somos, no perdemos mucho, porque estamos agradando a Dios. Estamos agradando a Dios. Tenemos que hablar verdad unos con los otros. Dice, no hablen mentiras, no hablen truhanerías, no digan palabras deshonestas, porque muchas veces nos congraciamos con todo aquello, pero estamos desfilándonos por un resbaladero. No estamos haciendo las cosas conforme Dios quiere que las hagamos. La palabra del Señor me enseña en el capítulo 6, dice hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Obedezcamos lo que dice la palabra del Señor. Tratemos de cada día ser mejores. El Señor dice, sean santos porque yo soy santo. Hijo, obedeced al Señor. Tenemos que ser obedientes. Dios premia a las personas que son obedientes. Y algo muy importante aquí dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántas cosas nos dejó el apóstol Pablo a través de este libro para que nosotros entendamos? ¿Cuántas cosas dejó el apóstol en esta carta a los Efesios para que hoy en día nosotros tengamos el conocimiento de todo esto que está aquí? De que somos hijos de luz,
de que somos personas que somos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en la carta a los Efesios, aquí termina en algo muy bonito, en el capítulo 6. Él nos enseña a colocarnos o hacer uso de esas herramientas que el Señor ha dejado para nosotros. En el capítulo 6, el versículo 10, habla de la armadura de Dios que tenemos que tener dispuesta, porque las acechanzas del enemigo son grandes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en Cristo, es en el Señor que nosotros tenemos fortaleza para seguir caminando, para seguir predicando la palabra del Señor, para seguir llevando las buenas nuevas de salvación. Es por el poder, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nosotros somos fortalecidos, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque el diablo no duerme, mis hermanos. El diablo está presto, pero para destruirnos. Por eso es lo importante en la oración. Por eso la importancia de la oración, de la comunicación con Dios, para no dar lugar al diablo, para no darle la oportunidad que venga a destruir nuestra vida, nuestros hogares. Por eso tenemos que estar plenamente convencidos que la oración eficaz del justo puede mucho. Y que la oración es la llave para abrir las puertas de las bendiciones que Dios tiene preparado desde antes de la creación del mundo. Por eso, mis amados, allí donde están, donde nos escuchan en esta hora, tenemos que meternos en oración con el Señor. Tenemos que volver a aquellos tiempos en los cuales nosotros orábamos en todo tiempo. ¿Por qué hemos dejado de orar? ¿Por qué hemos dejado la oración para lo último? Porque hago primero todas las cosas y después voy a orar y si me queda tiempo. Lo primero es la oración. Porque dice la palabra del Señor que la oración abre caminos. La oración es la llave para nuestra prosperidad. La oración es la que abre todos los senderos, todas las puertas que han estado cerradas. Por eso en esta mañana yo les aconsejo, mis hermanos, busquemos nuevamente a Dios en el secreto. Vamos al secreto de Dios en oración. Derramemos nuestro corazón delante de Dios. Y yo les aseguro, mis amados, que con Dios no hay pierde. Mis amados, bendiciones en esta mañana. Vamos a orar porque estamos hablando de las bendiciones que recibimos a través de la oración. Hoy oramos por la familia pastoral. Que la familia pastoral ha estado en unas tribulaciones con una cosa, otra enfermedades, y hoy pedimos al Señor que traiga esa sanidad a nuestros cuerpos. También pedimos oración por la hermana Carolina Herrera, por esa restauración de su cuerpo, por esa sanidad que ella necesita. Oramos y hoy le pedimos al Dios de la gloria que pase su mano sobre esa vida, sobre su hogar. Pedimos la restauración por la familia Lozano. Padre, mete tu mano allí, Señor, en cada dificultad, en cada discordia, bendito Dios. El único que está interesado en que las familias se separen es el diablo mismo, pero hoy el Señor lo reprenda. Que hoy el Señor lo reprenda. Pero hoy declaramos que el Espíritu Santo de Dios tiene el poder para restaurar todo lo que se ha dañado. También te pedimos, amado Señor, por trabajos a la familia Yepes. Bendito Dios, abre esas puertas que han estado cerradas, Padre. Abre esas puertas, Dios de la gloria, por la fidelidad de tu hija, Dios. Yo te pido, Señor, abre esas puertas de bendición, Señor. Abre, Señor, esas puertas de bendición, Señor, a un empleo para Damián Zabalza, Dios. Tú lo conoces, Señor, un joven que hasta ahora comienza a conocer, Señor, de tu palabra, a conocer de tus caminos, Dios, pero que está dedicado, bendito Padre. Haz memoria, Señor, de todas estas situaciones, Dios. Que el Señor afirme la iglesia de Cristo
en todo el mundo, Señor. Aquellas congregaciones, Dios, que hoy se han desbaratado por situaciones de la pandemia, Padre, que vuelvan, Señor, que caminen en esa fidelidad, Dios. Que Dios no es Dios de un solo tiempo, que en tiempos de tribulaciones buscamos al Dios, pero que en tiempos cuando están las cosas buenas nos olvidamos de Dios. Hoy yo te pido, Dios, también por la salud de Orlando Soto Díaz. Por esa salud, Padre, eres tú el único Dios de la gloria que puede traer restauración, sanidad a todos los cuerpos, Dios. Sana, Señor, la iglesia. Sana la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Sana, Señor, la iglesia de fuego y poder de Dios. Sana las familias, Señor, que hoy están con nosotros y los que se conectarán después para mirar, Señor, esta predicación, Señor, en esta mañana, Dios. Hoy oramos, Señor, por cada uno de ellos, Padre. Por nuestras familias, Señor. Por cada familia representada, Señor, en esta hora, Dios. Hoy oro, Señor. Hoy oro por cada uno de ellos, Dios. Oh, Señor. Mira a tus hijos, Señor, que se han reunido en esta hora, Padre. Derrama unas bendiciones sobrenaturales, Padre, en sus vidas, en sus familias, Señor. Que aquellos familiares, Dios, que no han querido aceptar, Señor, tu palabra, Dios, ellos vuelvan, ellos vengan a tu camino, Señor. Porque hoy declaro, como dice la Escritura, que delante de ti toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo, que tú, Dios de la gloria, eres el Salvador del mundo, que eres tú, Señor Dios. Padre, levanta bandera, Señor, por las iglesias. Vuelvo y te pido, Dios, y te ruego, Señor. Levanta bandera, Señor, por la fidelidad de tu pueblo, Señor. Que honren a sus pastores, Señor. Que honren a sus pastores conectándose, Señor, por estos medios, Dios. Honra a tu padre y tu madre, dice la palabra del Señor. Honra a tu padre espiritual. Honra a tu pastor, amada iglesia de Jesucristo. Allí donde se encuentran y pertenecen a X o Y congregación, de allá también están transmitiendo el mensaje. Síganlos, síganlos. Hazlos sentir que tienen un respaldo. No sean desagradecidos con esos padres espirituales que muchas veces tienen que hacer muchos esfuerzos para poder llevar un mensaje. Oh, Señor, yo te alabo, Dios, y te bendigo, Señor. Oh, aleluya, aleluya, Señor. Oh, Dios de la gloria, Señor. Súbale un poquito el volumen. Oh, Dios. Y con esta alabanza, con esta adoración, vamos a cerrar el culto. Padre maravilloso de la gloria. Hoy quiero colocar mi vida, Señor, en tus manos, Dios. Hoy quiero colocar la vida, Señor, de cada uno de tus hijos, Padre, delante de ti, Señor. Haz tu perfecta voluntad, Dios. Que no se haga la voluntad del hombre, Señor, sino tu voluntad, Dios. Oh, Señor, yo te alabo y te bendigo, Dios. Oh, te digo aleluya. Oh, aleluya. Oh, bendito Dios, aleluya, aleluya. Alaben a Jehová todos los santos de la tierra. Alaben a Jehová desde sus hogares. Alaben al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Alaben al Señor que no los dejará en vergüenza. Alaben al Señor que ha dado todo por ti. Alaben al único que tiene
el poder, el único que merece toda honra, toda gloria y alabanza. Alábenle porque Él vive. Alábenle en sus ángeles. Y todo lo que respire, alabe a Jehová en esta mañana, Padre. Yo te alabo, Señor, mi alma te alaba. Mi alma te bendice, Señor Dios. Y te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias te doy, Dios. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo y Espíritu Santo. Y bendigo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea tu nombre. Sea su nombre para siempre bendito y alabado. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Amén y amén. Te bendigo, iglesia del Señor. Démosle una